Hola, estamos en el primer día del congreso del Mid-Year y en la primera sesión del día tuvimos la ruleta de los electrolitos, donde nos hablaban, sobre todo en el paciente urgente, en el paciente crítico, del manejo de distintos electrolitos, bueno, pues según todas las indicaciones en este tipo de pacientes. Empezábamos hablando del sodio, donde fundamentalmente destacaban las distintas indicaciones del suero salino hipertónico. Salían las indicaciones en herniación, en hiponatremia grave, en presión intracraneal elevada, ¿no? Y los distintos tipos de concentraciones, al 23,4% en unos, al 3% en la hiponatremia sintomática severa. Nos recordaban que el suero hipertónico es un medicamento de alto riesgo, que además por eso va a tener todas las precauciones de almacenamiento, de etiquetado, de cuanto a la velocidad de administración, la posible desmielinización puntínica, con respecto también a la hipotensión si se pone muy rápido, y en general pues que sea tratado desde el punto de vista del uso del medicamento como un medicamento de alto riesgo propiamente dicho. Seguidamente se habló sobre el magnesio, toda la cantidad de mecanismos fisiopatológicos en los que interviene el magnesio cardiovascular, respiratorio, neuromuscular y, como siempre, hablando de los fármacos que pueden producir depleciones de magnesio. Tenemos la anfotericina B, tenemos el pipertazo, un poco dentro de los desconocidos, ¿no? Tenemos tacrolimus, inmunosupresores, muchos fármacos que pueden perder magnesio, diuréticos de asa, etc. Nos presentaron unas tablas muy interesantes relacionadas sobre la reflexión, ¿no?, de que se debe hacer del magnesio, y dos casos concretos muy específicos. Uno, el uso del magnesio en la taquicardia ventricular polimórfica, la conocida torsada de Pont, con prolongación del QT, con unas dosis específicas que se deben administrar, tanto en pacientes con pulso como sin pulso, y también especial atención en pacientes con preeclampsia, ¿no? En mujeres embarazadas con unas dosis muy altas de magnesio, que además teníamos que vigilar que no terminaran produciendo una hipermagnesemia, donde nos hablaron del calcio como antídoto en pacientes que empezaran a presentar síntomas de hipercalcemia. Seguidamente, bueno, un gran conocido por todos, el potasio. Empezaron con un vídeo presentando un caso de un casi error con respecto a la velocidad de administración del potasio, y nos recordaron a todos todas las recomendaciones de ISMP con respecto al etiquetado, uso, velocidades de administración, y que tengamos mucho cuidado con, evidentemente, cualquier uso inadecuado en cualquiera de los distintos procesos del sistema de utilización del medicamento. Veníamos, bueno, tabla de fármacos que pueden hacer perder potasio, diuréticos de asa, otra vez un listado enorme de fármacos que lo pueden tomar, y una tabla para la adecuada reposición del potasio, teniendo siempre en cuenta, como todos sabemos, las velocidades que tenemos que tener en cuenta. Pusieron solo muy básicamente una tabla sobre cuáles son las estrategias para tratar la hiperpotasemia, y ya directamente pasaron al calcio. El calcio, pues sobre todo la hipocalcemia, incidieron un montón en las patologías graves que puede dar lugar en la hipocalcemia, la tetania, las arritmias cardíacas, arritmias ventriculares, y pusieron distintas estrategias de reflexión del potasio, del calcio, perdón, tener en cuenta que el calcio además confluye en otras alteraciones iónicas como pueden ser del magnesio o del potasio, a las que también habrá que atender, y pusieron dos casos concretos también con respecto al calcio. Uno, pues, conocer las diferencias entre el cloruro cálcico y el gluconato cálcico con respecto a las cantidades de calcio y las precauciones que hay que tener para la administración por vía periférica o por vía central, y especial precaución en pacientes politrauma graves que van a tener transfusiones masivas, en las que se va a tener en cuenta que los concentrados de Matías van a tener al citrato como anticoagulante, que además es un quelante muy importante de calcio, y en esos pacientes con sangrados masivos, donde va a estar la cascada de coagulación continuamente activada, vamos a tener que reponer el calcio de manera efectiva. Terminando ya, hablaron del gran desconocido de todos, que es el fósforo, fundamentalmente hablar del refeeding, del síndrome de refeeding, y unas tablas, cuidado con las diluciones y con las concentraciones de velocidad del fósforo,
que hay que tener muy en cuenta, dándole igual de importancia que al potasio. Como ven, un montón de conceptos, un montón de cosas que vamos a poder tratar más detenidamente en el post-mid year.